Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Ugalde Rodríguez. Vamos a hablar un poquito acerca del tema de los neuromitos. Concepto pues que pertenece a lo que es el tema central de la neuroeducación. Cuando nosotros hacemos referencia a la parte del concepto de neuromitos, la neuroeducadora Carol Chacón Ramírez hace mención a que es una interpretación errónea de datos, de cómo funciona el cerebro aplicado al aprendizaje. Nosotros tenemos conceptos que nos han inculcado, que se nos han desarrollado en cómo funciona el cerebro ante el proceso o el desarrollo del aprendizaje. Sin embargo, algunos neuromitos, dos de ellos que hablaré en estas diapositivas, en ocasiones uno es como, wow, eso lo tengo, pero esa información la he tenido desde el momento que estudié o desde el momento que he estado practicando. Y ahora escuchar en la realidad desde el tema de la neuroeducación, que eso es un neuromito, en ocasiones uno dice, bueno, que es hora realmente de ir cambiando ese chip, es hora realmente de ir cambiando y modificando esa forma o esa estructura que pues tiempo atrás se tenía y que la neurociencia como rama principal nos llega a decir que no estamos bien, que tenemos ideas erróneas ante lo que conlleva el desarrollo del aprendizaje. Luego, dentro de ese proceso, entonces vamos a ver dos neuromitos. Uno de ellos es el aprendizaje es un proceso racional lejano de las emociones. Somos muy dados a decir, ¿verdad? Aquí lo que es la neuroeducadora Carol nos hace ver la parte incorrecta y la parte verdad. O sea, en la realidad es un mito decir que nosotros separamos lo racional de las emociones y las emociones de lo racional. Pues no es así, porque en el proceso del aprendizaje, antes de lo racional, van las emociones, desde lo que conocemos como la neuroeducación. Por lo tanto, no podemos separarlos, pero es algo que tiempo atrás hemos escuchado, hemos sintetizado en que somos seres racionales o somos seres emocionales. Sí, somos los dos. No es que seamos uno más del otro, no, sino por el contrario. Somos seres emocionales porque nuestras emociones han estado con nosotros desde mucho antes de nacer. Y ya después, pues parte del proceso del crecimiento, ha venido el desarrollo de toda la tercera parte del cerebro triuno, que es el neocórtex. Pero antes vamos a tener lo que es el cerebro reptiliano y lo que es la parte límbica, en el cual nos hemos desarrollado desde que estamos en el vientre de nuestras mamitas. Entonces, si no hay emoción, desde la neuroeducación diría, no hay aprendizaje. Es realmente algo significativo la emoción para el proceso del aprendizaje. Situación que podemos entonces valorar en esta otra diapositiva, en el cual nos dice que para despertar el aprendizaje y parte de la emoción tenemos que desarrollar la emoción. Una emoción que ayude al niño a tener esa perspectiva de curiosidad, a ir más allá, a generar conocimiento y parte pues de la mano lo que es motivación. La emoción que conocemos es una parte de esa energía, o mejor dicho, es la energía del aprendizaje. Es muy dado cuando nosotros escuchamos como Francisco Mora Teruel, uno de los señores que en la siguiente diapositiva vamos a ver un video de él, en 5 minutos. Este señor da una expresión que muchas veces creo que todos los hemos escuchado, pero una expresión que en la realidad no fomenta el aprendizaje, sino por el contrario, ¿verdad?
fomenta esa parte negativa del aprender, la decepción del aprendizaje. En ocasiones, tiempo atrás, escuchábamos esa frase que decía, la letra con sangre entra, y jamás, o sea, no podemos generar un aprendizaje generando experiencias negativas. En cambio, genero aprendizaje mediante la parte del desarrollo de la alegría, de la emoción, que la persona, que el niño, porque es que aquí no solamente hablamos del niño, el aprendizaje estamos hablando desde el más pequeño al más adulto, y todos necesitamos emoción. Si hay emoción, hay aprendizaje, hay memoria como tal. Uno de los puntos que siempre hemos valorado es que tenemos que la atención, parte del desarrollo del aprendizaje, creemos que es algo que se tiene que dar y punto, pero no lo tomamos en cuenta que es parte de un proceso de una madurez y de la edad como tal. Y por ende, de la mano de la emoción y de la curiosidad. Porque una persona que tenga emoción, un adolescente que tenga emoción, un niño que tenga emoción y sienta curiosidad, pues la atención va a estar ahí. Pero cuando ya esa situación deje de ser emocionante, pues ya no nos va a gustar y ya no le vamos a prestar atención. Entonces vean cómo a veces, ¿verdad? También exigimos a los chicos atención, pero no nos damos cuenta que esa parte de la atención es ese proceso en el cual yo como adulto tengo que generar esa perspectiva emocionante en mi estudiante. Siempre recordar que todos los niños son diferentes, todos somos diferentes, no maduramos igual. Yo entonces no puedo exigirle a un niño de 5 años que piense casi que igual que otro niño de 5 años, porque hay muchos elementos de por medio, la parte genética, el ambiente, la estimulación por parte del ambiente. Entonces no podemos pretender, más bien por el contrario, hay momentos cuando apresuramos la maduración. ¿Qué es lo que ocurre? Que son las habilidades que tal vez en el momento no se están desarrollando y corremos, pero generamos frustración en ese pequeño, en esa pequeña. Entonces somos seres emocionales y luego somos seres de razón y de pensamiento. Como docentes en el proceso de la neuroeducación, somos personas que tenemos una meta. Nuestra meta es cambiar un cableado en el proceso del aprendizaje a cada niño, a cada joven, a cada adulto, sin importar la edad. Pero esa parte de ese cableado es para que ese aprendizaje sea para la sobrevivencia, sea para la vida, porque aprendemos para la vida como tal. Así es como lo plantea Francisco Moratero en el video. Capaces de abrir la mente de los niños y a otros les cueste tanto, aunque tengan mucha experiencia. Sin duda la emoción. La emoción es el ingrediente fundamental para poder enseñar. Y es el ingrediente fundamental por el que el niño aprende. Delante de un niño, lo que hay que evocar es la curiosidad. Pero no de un niño. De mí, que soy bastante mayor. De usted, que es muy joven. O de cualquiera que nos esté escuchando aquí. ¿Qué es la curiosidad? Aquello que sobresale. Aquello que está y es diferente a lo que vemos que es monótono. Entonces, despierta mi interés. Con ese despertar está la emoción que me hace en mi cerebro que se abran unas ventanas que son las de la atención. Con la atención y esas ventanas abiertas, la maquinaria del conocimiento se pone en marcha. Y entonces aprendo y memorizo. No intente usted nunca decirle a un niño, aprende y haz el favor de prestar atención, que no me estás prestando atención. Eso no sirve para nada. Ya no sirve. No sirve. Ya no sirve. No sirve, porque eso no tiene significado. Sin embargo, cuando yo le estoy hablando a un niño y de pronto saco un cartel de una jirafa por detrás de mí, el niño va a decir, ¡hey! ¡Qué interesante es eso! Y practica la atención. ¿Qué es lo que queremos con neuroeducación?
que la palabra del maestro sea como la jirafa que le acabo de decir, que excite, que provoque el estímulo de las áreas de nuestro cerebro, los circuitos neuronales que codifican para la curiosidad. Cuando aprendamos eso, cambiaremos en profundidad lo que significa aprender, memorizar y enseñar. Claro, entonces, si decimos, como decíamos al principio, que si podría la neurociencia ayudar a que se aprenda aquello que verdaderamente se ama, ¿qué ocurre con asignaturas como, por ejemplo, las matemáticas? A los que les cuesta mucho y directamente odian las matemáticas. Admitiendo el amplio espectro de lo que podemos hacer los talentos o las capacidades para las matemáticas, que es infinito, pues tenemos que admitir que las matemáticas, igual que la filosofía o que la lengua, se pueden aprender si se vehiculiza con emoción. Mire usted, no hay razón sin emoción. El cerebro funciona después que lo que vemos y escuchamos es transmitido por unas áreas, primero, que son las de la emoción, y luego la emoción embebe la función de las áreas de asociación que codifican para aprender y memorizar. Por tanto, cuando hablamos de un árbol o cuando hablamos de un caballo, ya hablamos de entidades que vienen embebidas de emoción. La emoción es, por tanto, lo que incluso con matemáticas se puede hacer. Y eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que estudiar y saber cómo hacerlo. Por ejemplo, la neurociencia hoy nos demuestra que la matemática, hablando así en abstracto, son muchas cosas diferentes y se codifican en circuitos neuronales de áreas diferentes del cerebro. No es lo mismo el querer cuantificar grande o pequeño que el hacer una matemática exacta. Funcionan áreas distintas del cerebro. Lo que ocurre, profesor Mora, es que, claro, entonces, ¿de qué se trata? ¿De que el profesor sea simpático? ¿De que el profesor sea enrollado? Mira qué bien me cae este profesor, voy a prestar atención a lo que dice. Bueno, le voy a decir algo. Y ese algo es un experimento que se hizo para detectar lo que se conoce como profesores excelentes. Cuando una serie de estudiantes que nunca habían visto unos profesores que le íbamos a plantar en un vídeo, lo que le pusimos es delante una serie de ítems en español en donde podían puntualizar la capacidad docente que tenía el profesor, la capacidad de exponer, la capacidad de analizar el contenido, un largo etcétera. Tardaron minutos en llegar a las mismas conclusiones que los alumnos que habían estado ya 6 meses con ese profesor. Es decir, el alumno o quien escucha ya tiene la capacidad de detectar el componente fundamentalmente emocional con el que se expresa el profesor. No es que haga el payaso delante del estudiante, no. Es una infinidad de ingredientes que, si me permite usted la propaganda, están en el libro, Sí, claro. en donde son muchos los que hacen a un profesor excelente, porque lo que hace es poner énfasis en los puntos importantes, silencios entre ellos para que esté el tiempo en que digiere el estudiante el punto importante, y así sucesivamente. Pero sobre todo, como decía un estudiante, es que este tío, algo que a mí me parecería aburrido, es que lo hace interesante. Ok, ¿verdad? Vemos cómo el exponente Francisco Mora, ¿verdad? Terrell, al final parte de ese proceso del primer neuromito. La emoción y la razón no se separan, por el contrario, primero hay emoción para que venga la razón y por ende el aprendizaje. El siguiente mito o neuromito son los estilos de aprendizaje. Vamos a tener aquí también 2 conceptos que la especialista en neuroeducación nos hace ver la parte de la verdad. Una verdad en la cual nosotros aprendemos usando la información de todos los canales de aprendizaje de nuestro cuerpo. Hay momentos que cuando se logra identificar ahí en la lectura donde dice incorrecto, que se recibe información según su estilo de aprendizaje preferido, auditivo, visual, kinestésico. O sea, la parte de la neuroeducación nos viene a decir que no existe un estilo de aprendizaje. No hay. Es una totalidad. Usamos todos los canales. ¿Okay? Entonces, a veces
es la duda que viene y me pregunto, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué ocurre con toda esa información que tiempo atrás nos han venido manifestando, indicando, ¿verdad?, de los diferentes estilos de aprendizaje, parte de los que conocemos como visual, auditivo y kinestésico, que son parte del desarrollo de esos estilos de los sentidos como tal. Pero bueno, aquí vemos que desde la neurociencia como tal, en el enfoque neuroeducativo, es un neuromito. O sea, usamos todos los canales para así entonces generar una conclusión en la cual puedo decir, ok, sí, existen formas de aprender, pero no son únicas, son todas. O sea, yo tengo que usar todos los canales de percepción que tiene la persona para hacer llamativo, para generar esa atención, para generar un foco como tal. No solamente un canal, sino que son todos. Entonces, a la hora que se trabaja ese proceso, vamos a trabajar básicamente esos canales y no estilo por estilo. Porque al final, si trabajamos estilo por estilo, dejamos de lado otros elementos. Entonces, aquí es un tema donde vamos a trabajar variedad en la cual se va a profundizar, se va a adquirir y desarrollar mediante todos los canales de aprendizaje, como los que están acá escritos: visual, auditivo, olfativo, gustativo, propioceptivo y vestibular. O sea, todos, cualquier canal que perciba, que genere esa recepción de información, lo vamos a usar. Entonces, los estilos de aprendizaje, desde la neuroeducación, vemos que es un neuromito también. Por eso es que dice al inicio que el neuromito son conceptos erróneos que tenemos. Pues bueno, pues esos conceptos erróneos vamos a tener que ir generando un cambio. Tenemos que ir reestructurando esa información acorde a lo que conocemos hoy con el tema de la neuroeducación. Así entonces, cuando nosotros hablamos acerca de que vamos a trabajar todos los canales sensoriales, estamos hablando del concepto de aprendizaje de alto nivel. O sea, aquí no solamente nos vamos a enfocar en un solo, vamos a enfocarnos en todos los canales sensoriales para poder presentar una clase, para poder presentar un contenido y por ende, pues que sea emocionante, que sea atractivo para el niño, que el niño encuentre ese foco de atención en esa curiosidad, en esa motivación que el docente le va a dar por medio de la actividad, ayudándole a procesar el conocimiento.